En nuestro tiempo existe una palabra que es casi una mala palabra, fuera del contexto fuera del contexto de la relación con las autoridades gubernamentales. La palabra de la que vamos a hablar hoy en día, fuera de ese contexto, es casi una mala palabra. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar. Estamos hablando sobre la familia, sigo hablando sobre la familia, pero vamos a comenzar aquí. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En el versículo nuevamente, sométase toda persona a las autoridades superiores, y lo que quiero comenzar aquí es la siguiente frase: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El respeto a la autoridad es un valor, un principio que no está de moda en nuestro tiempo. En nuestro tiempo existe una rebeldía y una rebelión y una contención contra la idea de autoridad. ¿Por qué he de sujetarme a las autoridades? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que respetar a las autoridades? Y dije, fuera del contexto del gobierno, y ese es el contexto en el cual el pasaje de Romanos está siendo escrito, está hablando de nuestra relación con las autoridades gubernamentales, a quienes tenemos la obligación de estar sujetos, porque esas autoridades, dice el apóstol, representan la autoridad de Dios, porque el principio es que no existe ninguna autoridad sino la autoridad que Dios ha puesto, porque en última instancia, la última autoridad, el último de quien depende toda autoridad es el Señor. Él es la autoridad máxima, ¿me explico? Y por eso dice, no existe autoridad sino la que Dios ha puesto. Si alguien representa una autoridad en este mundo, una autoridad legítima delante de Dios, esa persona está representando ¿a quién? Está representando la autoridad de Dios. Pero esta palabra autoridad, fuera de este contexto en nuestro mundo de la relación con el gobierno, es casi una mala palabra. Por ejemplo, a nuestros estudiantes en las escuelas no les enseñamos más, por ejemplo, que los maestros son una autoridad. Yo no sé si ustedes saben eso. La educación, se dice hoy en día, y el principio filosófico que rige la educación que los maestros están dando a los estudiantes, es que la educación debe ser centrada en el estudiante. Básicamente significa, el estudiante es quien dirige la educación. Él es quien dirige la educación. El maestro actúa solamente como un facilitador en el salón de clases, mientras los estudiantes son quienes de hecho dirigen. Y el maestro, su función básicamente depende en despertar el interés de los estudiantes, y si los estudiantes no tienen interés, básicamente quien tiene la responsabilidad es el maestro, porque el maestro no está cumpliendo su función como debía. Esa es la filosofía hoy en día. No se enseña a los estudiantes a respetar a las autoridades. No se enseña a los estudiantes que los maestros son una autoridad. Se piensa que este pensamiento de considerar al maestro una autoridad es un pensamiento que afecta el carácter de los estudiantes, porque les enseña que no son iguales. Nuestra sociedad está regida por un falso principio donde decimos: no queremos ser menor que alguien más, por lo tanto no quiero que alguien más sea mi autoridad. El principio norteamericano, que es justo en el hecho de que todos los hombres fueron creados iguales delante de Dios, ¿sí? Pero ese principio se ha abusado hasta el punto que se están borrando las relaciones de autoridad.
Quisiera hablar de los padres y los hijos. ¿Cuántos en nuestra sociedad escuchamos, por ejemplo, en las películas, en la televisión, que los padres son autoridad para los hijos? Tú ya no escuchas ese lenguaje más. Es verdad que los hijos en cierta manera tienen que relacionarse con los padres, pero no se oye más en la sociedad que los padres son una autoridad para sus hijos. De hecho, el pensamiento de los jóvenes, y muchos de los jóvenes, ¿sí?, es que sus padres no son la guía en la vida de ellos. Es decir, muchos de los jóvenes, y en el contexto hispano esto ocurre mucho, muchos de los jóvenes piensan que sus padres no están suficientemente capacitados, son menos inteligentes que ellos. Los jóvenes saben más, yo sé más que mis padres. Y sobre todo si las personas no hablan inglés, por ejemplo, en esta sociedad, donde muchas veces los hijos son los que de hecho hablan más inglés, tienen más contacto con la sociedad, muchos de los jóvenes crecen pensando que sus padres son menores a ellos. No sé si me explico. Entonces existe en los jóvenes una cierta arrogancia de decir, mis padres no son mi autoridad. ¿Por qué? Yo sé más que ellos, yo puedo más que ellos, yo me desarrollo mejor que ellos no pueden guiar mi vida. El concepto de autoridad es un concepto que está desapareciendo en nuestra sociedad. Pero en ningún lado este concepto ha sido tan borrado, tan negado, ha levantado tanta ira como en la relación matrimonial. Porque en la relación matrimonial, y les hablé a través de esta serie de predicaciones del feminismo, ¿y cuál es la meta del feminismo? ¿Cuál es el principio sobre el cual la filosofía feminista desarrolla su pensamiento? Que el hombre y la mujer deben tener los mismos privilegios y los mismos derechos. Así que sobre esa filosofía feminista se ha determinado que en el matrimonio no hay relación de autoridad entre hombre y entre esposo y esposa. Aquí todos somos iguales. Esto es un acuerdo y el matrimonio es un acuerdo, y entonces tú y yo decidimos cómo vamos a acordarnos, y el concepto de autoridad no existe. También es realidad, hermanos, que el concepto de autoridad en la relación matrimonial ha sido deformado. Nuestra cultura hispana ha deformado siempre el concepto de autoridad. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, cuando pensamos, por ejemplo, en la autoridad del padre dentro de la familia, siempre está relacionada con el abuso del padre o del esposo sobre la esposa, o del padre sobre los hijos. No sé si me explico, ¿sí? El clásico mexicano que dice, aquí mis chicharrones truenan, o yo llevo los pantalones, o quién lleva los pantalones, o quién, todas estas expresiones que básicamente representan ¿cómo se dice?, el abuso del varón sobre la familia. Es una forma incorrecta de entender la autoridad. Tenemos dos extremos, hermanos, en nuestra sociedad tenemos estos dos extremos. Por un lado, los que somos hispanos y crecimos en el contexto hispano, y muchos de nosotros venimos de nuestros países latinoamericanos, tenemos esta idea machista. Es el hombre quien lleva los pantalones de la casa y él es la autoridad y se hace lo que él dice. Y en el otro extremo están los que estamos en la sociedad feminista en la cual vivimos en el día de hoy, donde básicamente no hay autoridad, ¿sí? Así que una hermana que se llama Marta Piz escribió un libro en el que es una pregunta, dice, ¿yo obedecer a mi esposo? ¿Sí? Y ese simple pensamiento en el corazón de la mujer levanta muchos problemas. ¿Qué es la enseñanza bíblica, hermanos? ¿Cuál es el punto donde debemos entender el diseño de Dios para la familia? ¿Okay? Entonces vamos a regresar al libro de Génesis. Entonces la primera cosa que quería mostrarles con Romanos es que si existe una autoridad que es legítima, ¿sí?, que ha sido ordenada por Dios, debemos entender este principio, que la autoridad en última instancia viene como algo que Dios delega en ciertas personas, pero esa autoridad es algo que Dios delega en otros y no significa que esa autoridad pertenece a esas personas. Por ejemplo, si Dios le da una autoridad al gobierno
y el gobierno se convierte en una autoridad legítima para nosotros, ¿sí? El gobierno es responsable en la manera como va a actuar. Con el manejo de esa autoridad es responsable delante de ¿quién? Delante de Dios. Y aunque encontremos gobiernos que actúan con injusticia en este mundo, usted puede estar completa y totalmente seguro de que Dios va a llamar toda obra injusta a cuentas. Y si Dios le ha dado autoridad a alguien, Dios va a demandar más responsabilidad de aquellos que tienen el rol de autoridad, porque están usando algo que le corresponde a Dios. Entonces, en estos términos de autoridad, cualquier autoridad que existe, solamente somos mayordomos. ¿Entiende la palabra mayordomos? ¿Qué hace un mayordomo? Un mayordomo es un administrador de algo que no le pertenece, ¿sí? El mayordomo no es dueño del rancho, ¿sí? El mayordomo trabaja ¿para quién? Para el dueño del rancho. ¿Y qué es lo que el mayordomo hace? Hace toda la labor administrativa, ¿sí? Así somos nosotros. Entonces, si existe una autoridad, la autoridad representa ¿a quién? A Dios. ¿Y esa autoridad le pertenece a quién? A Dios. Entonces vamos a ver, en la relación matrimonial, ¿quién es la autoridad? Bueno, vamos a comenzar en Génesis 1. Y cuando leemos, vamos a regresar a mirar los pasajes que hemos estado estudiando, pero hay muchas cosas, hermanos, como para poder verlas en una sola clase o en un solo domingo. En el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La primera cosa que debemos entender en este pasaje es que tanto el varón como la mujer fueron creados a la imagen de Dios, ¿sí? En ninguna parte de la Escritura nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer no está diciendo eso. En este sentido, podemos sostener delante de Dios que el hombre y la mujer tienen el mismo valor a los ojos de Dios, porque los dos, tanto el varón como la mujer, representan o tienen o llevan en sí la imagen de Dios. ¿Me explico? Entonces, varón y hembra los creó y ambos representan la imagen de Dios, o fueron hechos a la imagen de Dios. Y sin embargo, hermanos, cuando leemos esto, podría una persona decir, bueno, esto significa entonces que en la relación matrimonial no hay autoridad. Bueno, vamos a ver lo que la Escritura dice antes de sacar la conclusión. En el capítulo 2 leemos que en el versículo 18 dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces usted se da cuenta que mientras el capítulo 1 es un resumen general de la creación, el capítulo 2 viene como con un microscopio para decirnos qué fue o cómo fue la manera en que Dios hizo al hombre y la mujer, ¿sí? Y entonces en esto entendemos que hay un orden en cuanto a quién fue creado primero y quién fue creado después. ¿Quién fue creado primero? El varón, ¿sí? Por eso dice que Adán estaba solo. Dios le dio la tarea de poner el nombre a los animales y dice, el varón estaba solo, pero después dice, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces la mujer fue hecha ¿para qué? Para ser la ayuda idónea del varón. Ahora, fue hecha a la imagen de Dios también, pero fue hecha en un segundo lugar. El primero que fue creado fue el varón y en un segundo lugar fue creada la mujer para ser la ayuda idónea del hombre. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora vamos a ver qué significa este principio de que el hombre fue formado primero y segundo. Y lo vamos a ver con la Escritura, hermanos. No quiero decirles opiniones ni ideas mías, porque si ustedes están en desacuerdo conmigo, y si yo le digo mi opinión, usted puede estar en desacuerdo conmigo y tiene toda legalidad en estar en desacuerdo conmigo, pero si yo le digo lo que la Escritura dice, entonces usted ya no está contendiendo conmigo, usted está contendiendo con lo que Dios dice. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver 1 Timoteo. Ahora, vamos a hablar de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad en la familia? Pero primero vamos a ver quién tiene la autoridad en la familia y después vamos a ver qué representa esa autoridad y cómo debe ejercerse esa autoridad. ¿Ok? Así que ni se ponga contento ni se ponga triste al escucharme, porque algunos se ponen contentos y tristes, ¿verdad? A medida que empiezo a enseñar. Y los hombres a veces dicen, sí, amén, todo esto, pero después viene la realidad
de cómo tenemos que vivir estos principios. En 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Está dando instrucciones, el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo. Timoteo es un joven pastor que está siguiendo la labor que el apóstol ya no puede hacer, es un hombre viejo, y el apóstol está dándole instrucciones sobre cómo la iglesia debe regirse. Si queremos entender cómo las iglesias deben actuar, tenemos que leer las epístolas a Timoteo y a Tito. Y en el versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen. Esta palabra ataviarse significa vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Es decir, la mujer ideal, la mujer piadosa delante de Dios no es la que tiene su enfoque en ¿dónde? En el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual, de servicio, de amor al Señor. ¿Sí? Tampoco significa que es una fodonga. ¿Ok? Entiende el balance, ¿verdad? No quiere decir que es una mujer fodonga, que no se cuida. No, es una mujer que tiene un cuidado personal, pero su cuidado personal no es su enfoque principal. ¿Sí? ¿Su enfoque principal cuál es? El servir al Señor. Versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hay mucho que explicar aquí y no voy a detenerme en tantos detalles, pero podemos entender aquí el principio que el apóstol dice que Adán fue formado primero y usa esta expresión o este pensamiento de que Adán fue formado primero para decir que hay una relación de autoridad con respecto al varón y a la mujer, porque a la mujer le pide sujeción, ¿sí? A la mujer le pide aprender en silencio, pero al varón le da la autoridad y dice por eso que la mujer aprenda en sujeción. Ahora vamos a mirar otro pasaje, vamos a mirar 1 Corintios 11. ¿Okay? En 1 Corintios es mucho más claro el principio que estoy tratando de explicar. En 1 Corintios 11 dice la escritura, el apóstol Pablo, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En el versículo 3 el apóstol Pablo establece una relación de autoridad, y si usted se da cuenta, esta relación de autoridad o esta cadena de autoridad comienza ¿en dónde? ¿En dónde comienza esa cadena de autoridad? Comienza en Dios mismo. Entre las personas de la Trinidad hay una relación de autoridad, ¿cierto? Es decir, Dios es uno, ¿cierto? Y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y los tres son tres diferentes personas y ellos tienen todos los atributos de la divinidad, es decir, todos los atributos que pertenecen a Dios pertenecen a cada una de las personas, y sin embargo este pasaje nos está diciendo que dentro de las personas de la Trinidad hay una relación de autoridad. Por eso usted entiende, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Venía sujeto a su Padre porque Él aceptaba que su Padre es una autoridad para Él. Y esto no implicaba que Jesús era inferior. Esto no implicaba, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Ellos dicen, ya ves, Él vino a hacer la voluntad del Padre, eso significa que Jesús no es Dios. Espérate, eso no es lo que significa. Significa que Jesús acepta a su Padre como su autoridad y vino a hacer la voluntad de su Padre. Pero Jesús es Dios, tanto como el Padre es Dios. Pues en esa cadena de autoridad que comienza con Dios, dice el apóstol, Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cristo es la cabeza de quién? De todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Son dos cosas.
Principio número 1. El varón tiene la autoridad en la familia. Principio número 2. El hecho de que el varón tenga la autoridad en la familia no hace a la mujer inferior, porque ya vimos que la mujer fue creada también a la imagen de Dios. El principio de autoridad establece diferencia en los roles en la relación matrimonial, pero no establece diferencia en cuanto al valor o la dignidad que la persona tiene delante de Dios. ¿Me explico? ¿Entienden la diferencia, hermanos? Así como Dios y el Padre son iguales en cuanto son Dios, pero hay una relación de autoridad, así el esposo y la esposa, a los ojos de Dios, representan la imagen de Dios y tienen el mismo valor, pero los roles que cumplen son distintos. ¿Me explico? Ok, vamos a seguir leyendo. ¿En qué cosa está basado este principio? Ahora, el capítulo 11 de Corintios tiene algunas cosas que son culturales y necesito que las entiendan. Pero voy a leer, dice, el versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. En ese tiempo existía una costumbre cultural que la relación de autoridad entre hombre y mujer es marcada por la cubierta de la cabeza. Entonces, si un varón se cubre la cabeza, está haciendo lo que culturalmente una mujer hace, y eso representa una afrenta. No sé si me explico. Es lo que en nuestra cultura usted entiende, que en nuestra cultura hoy en día los roles entre hombre y mujer han sido, ¿cómo se dice? Mezclados. Y ya usted ve a la persona, y antes, si vamos 40, 50 años atrás, era muy claro cómo vestía el varón, ¿cierto? Y cómo vestía la mujer. Y usted veía a una persona y decía, no, definitivamente ese es un varón. Y veía a la persona, definitivamente esa es una mujer. Hoy en día usted ve a la persona y dice, wow, no sé, ¿verdad? 30% es hombre y 70% es mujer. No sé si me explico. Los roles han sido, ¿cómo se dice? Han sido de una manera que los hombres toman, y les dije el otro día, les dije hace 8 días, los hombres son hoy en día afeminados. Aunque no sean homosexuales, son afeminados, ¿sí? Usan las mismas cosas que las mujeres usan aretes, se pintan las uñas, ¿sí? Se pintan los labios, se pintan los ojos, usan maquillaje, ¿sí? Se ven atractivos y están muy fuertes y están, ¿cómo se dice? Cuidan mucho su aspecto físico, pero su apariencia es femenina. Y las mujeres en el otro lado toman muchas veces un aspecto masculino, ¿sí? Hermanos, me pasé 2 años en las escuelas públicas y puedo decirles que esto se mira en nuestros jóvenes, es un reflejo, ¿no? Pero en este tiempo sabemos que el apóstol Pablo está diciendo, es incorrecto para el varón hacer algo que es culturalmente la norma de la mujer. Por eso está hablando del cubrirse la cabeza. En el versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Para la mujer, la marca cultural de su sujeción era cubrirse la cabeza, para el varón no. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Por supuesto, esas costumbres culturales no las tenemos hoy en día, ¿cierto? Es decir, si una mujer se cubre la cabeza, eso no representa un aspecto de sujeción hoy en día. Algunas iglesias tratan de hacer eso y usted va a iglesias donde la gente se cubre la cabeza. Y si ellos desean hacerlo, está bien, pero en realidad es un patrón cultural que no existe más. No sé si me explico. Pero lo que me es importante es el versículo 7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Eso significa, para el varón, fíjense bien, para el varón, cambiar su aspecto varonil y empezar a lucir como una mujer, significa dejar de reflejar la gloria de Dios. ¿Quién es la cabeza del varón? Es Dios. ¿A quién debe reflejar el varón en ese sentido? Debe ser la imagen de Dios, la gloria de Dios. Pero si el varón se convierte en un varón afeminado, entonces está renunciando a ese reflejo de la gloria de Dios para reflejar a la mujer. Entonces el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero vea la siguiente frase, pero la mujer es gloria de ¿quién?
del varón. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O la mujer fue hecha ¿para qué? Para representar la gloria del hombre. Versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ok. ¿Quién tiene la autoridad en la familia? Bueno, si leemos en la Escritura, es el varón. Y si usted se da cuenta, el principio sobre el cual el apóstol Pablo está construyendo este principio, lo está basando en la creación original. Y les voy a decir por qué es importante que entendamos esto, que lo está basando en el hecho de que el hombre fue creado primero y la mujer después. Es importante eso porque, vamos a regresar a Génesis, hay un pasaje en Génesis donde la situación se pone difícil. Por supuesto es el capítulo 3 de Génesis. Y cuando el hombre y la mujer pecan, ¿okay? Cuando Adán y Eva pecan, y Dios viene para confrontarlos, y Adán, ¿recuerdan la historia? Adán acusa ¿a quién? Acusa a la mujer y acusa a Dios. La mujer que me diste, eso en cierto sentido es ella, pero en otro sentido es ¿quién? Es Dios, porque tú me la diste, si no me lo hubieras dado, todo hubiera estado muy bien. Y después cuando Dios habla con Eva y le dice a Eva, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que Eva dice? ¿Recuerdan o no? Ok, vamos al capítulo 3 de Génesis. Después de que le dijo al hombre, en el versículo 13, dice, entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Y entonces Dios maldice a la serpiente. Y cuando regresa a maldecir a la mujer, hay 3 maldiciones aquí, una para la serpiente, otra para la mujer y después para Adán. En el versículo 16 maldice a la mujer, dice a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, es decir, en tu embarazo, cuando des a luz. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo, pero esta es la frase, esta frase es difícil, es oscura, hay mucha controversia sobre esto. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Algunas personas tratan de usar este pasaje para decir que el deseo original de Dios no era que el hombre fuera la autoridad, sino que esta relación de autoridad y sujeción se estableció a base del pecado, y citan este pasaje como principio. Pero ya hemos visto que la interpretación del apóstol, el apóstol no está citando este pasaje como su fundamento para decir que el hombre es la autoridad, sino está citando ¿qué cosa? La creación original. ¿Sí? ¿Quién fue hecho primero? El hombre. Y la mujer fue hecha para ser el apoyo del hombre. Por lo tanto, la autoridad principal está ¿sobre quién? Sobre el varón. Y usted ve que cuando Adán y Eva pecan, ¿con quién se dirigió Dios? ¿Con quién se dirigió? ¿Quién pecó? ¿Quién fue la primera persona que pecó? Fue la mujer. Déjame preguntarle, ¿por qué Dios no fue con la mujer? Si ella fue la primera que pecó, ¿por qué fue con Adán? Porque el varón es la autoridad, pero autoridad también significa, y principalmente, ahorita voy a definir lo que la autoridad significa, pero principalmente es responsabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué significa el pasaje del versículo 16? Tu deseo será para tu marido, eso Dios le está diciendo a Eva, y él se enseñoreará de ti. Básicamente lo que Dios está describiendo en este pasaje es que el pecado, recuerdan que Adán y Eva estaban unidos en una relación tan perfecta que dice, se miraban el uno al otro y no se avergonzaban, pero aquí cuando el pecado entra se empiezan a cubrir, sienten vergüenza el uno del otro, y ahora Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa? Que en esta relación de autoridad va a haber abuso. ¿Qué significa la palabra enseñorear? Va a haber conflicto, va a haber lucha, va a haber dificultad. ¿Cuál es el deseo de la mujer? El deseo de la mujer es no ser subyugada por el hombre. ¿Y cuál es el deseo del hombre? Enseñorearse de la mujer. La actitud pecaminosa del ser humano lleva a la relación de conflicto en lo que Dios creó como una relación de amor perfecta,
el pecado introduce una serie de conflictos en algo que es tan íntimo como la relación entre esposo y esposa. Y cualquier persona que haya estado casada por un tiempo entiende lo que este conflicto significa. Porque ninguno de nosotros en nuestros matrimonios hemos carecido de conflictos por esta situación. Ninguno de nosotros hemos carecido de eso. O si usted lo ha hecho, levante su mano y dígame, por favor. ¿Sí? Pero la realidad es que todos nosotros vivimos constantemente en esta situación de conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Muchas veces el abuso del varón en cuanto a su sentimiento de autoridad, y en el otro, el deseo de la esposa de decir, no, yo no me voy a dejar. ¿Sí? Yo soy feminista, mujer del siglo XX, del siglo XXI. ¿Sí? Eso estaba bien para el tiempo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está bien, él puede decir esas cosas, pero yo no me voy a dejar, ¿verdad? Y la triste realidad, hermanos, fíjense, los hermanos cantaron un canto. ¿Cómo decía la última frase de ese canto que decía, hermano? ¿Tú dices la última palabra o cómo dice? ¿La última palabra de quién es? ¿Qué significa eso? Que tuya es la última palabra. ¿Qué significa eso? Significa que yo no vivo para hacer las cosas de acuerdo a mi propio designio, a mis propios sentimientos, a mis propios anhelos, a las cosas que yo quiero. ¿Yo vivo para qué? Si realmente le he entregado mi vida a Cristo, vivo para Él. Eso es lo que significa la última palabra. Porque podemos venir aquí y cantar y decirle, Señor, tú tienes la última palabra, y después salir y hacer todo lo que nosotros queremos, ignorando lo que Dios nos pide hacer. Oh, y qué difícil es en este aspecto. Ahora, no voy a hablar hoy a las hermanas, porque en las próximas semanas voy a hablar sobre eso, y sé que existe gran dificultad de parte de la mujer en nuestro tiempo aceptar esta enseñanza, pero quiero definir la autoridad delante de Dios. Eso quiero hablar a los varones y lo que la autoridad de Dios representa. ¿Están listos? Ok. So, bíblicamente, el hombre tiene la autoridad. El hombre ha sido llamado a ser el líder en su hogar, a tener la autoridad, a dirigir. La primera cosa y el primer principio que ya les definí con respecto a qué la autoridad significa, es que la autoridad no representa que tú eres soberano, eres rey soberano sobre tu familia. Tú no eres rey soberano. El macho mexicano piensa que él es rey soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Que tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. Solamente hay un soberano en todo el universo. ¿Quién es ese? Es Dios. Todos los demás estamos sujetos a Él. Así que la autoridad que nosotros tenemos no es una autoridad soberana, es una autoridad sujeta. ¿A quién? A Dios. Sí, el hombre es una autoridad legítima en el matrimonio, por supuesto que lo es y debe serlo. Aquí una de las tristes realidades, y algunos escritores hablan, por ejemplo, de la feminización de la iglesia, porque muchas veces lo que ocurre en las iglesias, hermanos, es que los hombres no están dirigiendo sus familias, los hombres están ocupados yendo a trabajar, ganar el dinero para vivir y viendo fútbol los fines de semana. ¿Sí? Y no están dirigiendo la familia, están ocupados con los amigos, con esto, ¿verdad? ¿Y quién es quien lleva a los hijos a la iglesia? ¿Quién es quien está enseñando la palabra de Dios a los hijos? ¿Quién es quien está dirigiendo a los hijos en el aspecto espiritual? ¿Quién está haciendo eso? La esposa. Y de repente vas a las iglesias y ¿qué hay? Hay puras mujeres. Ahora, gloria a Dios por esas mujeres que tienen ese interés de que su familia aprenda la palabra de Dios, pero qué vergüenza para muchos varones que no toman su posición de liderazgo dentro de su hogar. La autoridad que tú tienes no es tu autoridad soberana, es la autoridad de Dios. Tú eres un administrador, eres un mayordomo del Señor, y esa autoridad Dios te la dio para que guíes a tu familia. Y Dios te va a llamar a cuentas sobre eso. A ti y a mí, hermanos. Así como viste que Dios vino y le preguntó a Adán, ¿sí? Así Dios te va a llamar a ti, varón, y a mí. Y no va a llamar a nuestras esposas primero.
Y a lo mejor muchos de nosotros nos vamos a encontrar como Adán y vamos a decir, la mujer que me diste. ¿No? ¿No es eso lo que muchos de nosotros hacemos? Culpamos a nuestras esposas por nuestra falta de liderazgo en la familia, pero muchas veces somos los varones los que abdicamos esa posición, porque no dirigimos, porque no guiamos, porque no llevamos a nuestra familia, porque no administramos. ¿Sí? Estamos ocupados en nuestros juegos y en nuestras distracciones. Muchos varones vienen aquí, trabajan y dicen, yo trabajo y yo traigo el dinero a la casa. ¿Eso es suficiente? ¿Es eso suficiente? Ahí termina tu responsabilidad. Está bien, eres un proveedor, sí. Si tú tienes la autoridad, tú tienes la responsabilidad de proveer para tu familia. Esa es una acción genuina. Tienes que trabajar y tienes que trabajar duro. Y tienes que pensar en el futuro de tu familia. Y tienes que adquirir y tratar de hacer lo mejor que esté dentro de tus posibilidades para que tu familia esté bien. Y tienes que administrar con sabiduría los recursos que el Señor te da. Todo eso es importante. Vamos a hablar después de eso. Pero las cuestiones materiales no es suficiente. De hecho, es algo solamente tangencial. Es algo solamente derivado. La principal área donde el varón debe guiar a su familia, hermanos, es en la adoración al Señor, es en el conocimiento de la palabra de Dios, es en la enseñanza de la palabra del Señor a los hijos, a la esposa. Ok, vamos a ver Efesios. Vamos a comenzar a mirar este pasaje en Efesios, porque hay básicamente dos mandamientos que Dios da al varón con respecto a su esposa. Y hay un mandamiento que Dios da a la esposa con respecto al varón, en la Escritura. El mandamiento que Dios da al varón, número 1, tiene que ver con su autoridad sobre su casa. Pero en segundo lugar, tiene que ver con amar. Ahora voy a dejar para la semana entrante. En Efesios 5, 21, 22, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Se da cuenta que este aspecto de la sujeción no es algo exclusivo de la mujer, porque en el versículo 21 dice someteos unos a otros, ¿sí? Entonces es cierto que la esposa tiene que sujetarse al esposo, pero el esposo tiene que sujetarse ¿a quién? A Dios, a Cristo, ¿sí? Entonces no está libre de la cadena de sujeción. Todos estamos en una cadena de sujeción. Entonces someteos unos a los otros en el temor de Dios. Y fíjate lo que dice aquí, en el temor de Dios. ¿Quién puso las autoridades? Dios. Si te rebelas contra la autoridad, ¿contra quién te estás rebelando? Dios nunca te va a bendecir en una actitud de rebelión contra la autoridad que Él ha puesto. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Ahora, las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dije, esto lo voy a discutir después, pero en el versículo 23 dice, porque el marido es ¿qué? Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cuál es la principal responsabilidad del varón? Ser cabeza, ser líder, ser director, ser autoridad. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad, varón. ¿Y quién es el ejemplo? Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mira que cuando el apóstol Pablo nos está hablando de nuestra responsabilidad de ser autoridad, el ejemplo es el Señor Jesucristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad, esto es lo que voy a discutir la próxima semana, a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero mira la actitud de Cristo para su iglesia. ¿Cómo trata Cristo a su iglesia? Cristo tiene autoridad sobre su iglesia, ¿no es cierto? Él es la autoridad genuina sobre el cuerpo, hermanos. Por eso muchas veces les he dicho, hermanos, esta iglesia, si va a ser una verdadera iglesia, tiene que someterse a la autoridad de Cristo. Y tenemos que venir a la Escritura y tenemos que abrir la Escritura porque Él es la cabeza. No son nuestras costumbres
lo que debe guiar la iglesia. No es la tradición bautista lo que debe guiar la iglesia. No es la familia que tiene más tiempo aquí lo que debe guiar la iglesia. Es la autoridad de la palabra de Dios, porque la cabeza es el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo trata Cristo a su iglesia? Dice que la amó. Dice que se entregó. ¿Entiende usted esta palabra? Les dije en Génesis, ayuda idónea. La mujer fue creada para ser una ayuda idónea. Les dije, este concepto de ayudar es uno de los conceptos más preciosos y más beneficiosos en la relación matrimonial, porque si el esposo y la esposa aprenden este principio, su matrimonio va a ser estable. ¿Qué significa ayudar? Ayudar significa, no estoy enfocado en mis necesidades, estoy enfocado en las necesidades de mi esposa. Y la esposa dice, yo no estoy enfocada en mis necesidades, estoy enfocado en las necesidades ¿de quién? De mi esposo. ¿De dónde vienen todos los conflictos en el matrimonio? Que cada quien está buscando lo suyo propio. ¿Sí? El esposo está tratando de enseñorearse de su esposa y abusar de ella. ¿Sí? ¿Y la esposa qué quiere? Hacer lo mismo. Y aquí vienen los conflictos. Interminables conflictos. ¿Sí? Por cosas que son muchas veces niñerías. La toalla que se quedó tirada en el baño, las cosas así. Pero que sacan a la luz una actitud pecaminosa del corazón, donde cada uno está mirando por sí mismos. Cuando la actitud debe ser, yo tengo que ver cómo puedo servir. Aquí dice que Cristo se entregó. ¿Qué significa eso? Que Él se ofreció a sí mismo por su iglesia. Así que Dios le dio autoridad al varón. Hermanos, hermanas, el varón es la autoridad genuina en la familia, pero esa autoridad debe reflejar la entrega de Cristo. ¿Para qué te dio Dios esta autoridad? Para que llegues a la casa y digas, ya llegó el rey, aquí se hace lo que yo quiera y todo mundo, ¿no? Como esas películas mexicanas donde sale Fernando Soler, no sé si las han visto, esas películas mexicanas, donde aquí nadie come hasta que yo coma, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí las han visto? ¿No? Y nadie come hasta que yo haya terminado de comer, entonces todos comen, ¿no? En esos modelos están ya muy abandonados, porque ahora estamos en el otro extremo, ¿sí? Ahora estamos en el otro extremo donde ya no hay autoridad en la familia, pero miramos que la Escritura nos dice, sí hay autoridad, pero ¿cuál debe ser la actitud de esta autoridad? Debe ser una actitud de servicio. El Señor Jesucristo tuvo que enseñar a sus discípulos un principio muy difícil. ¿Okay? Vean conmigo al capítulo 13 de Juan. ¿Okay? Porque esta discusión de la autoridad es una discusión que hubo entre los discípulos una y otra vez. Déjenme contarles varias situaciones. Los discípulos empezaron a hablar y dijeron, el Señor va a establecer el reino, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuándo el Señor establezca el reino? Nosotros somos sus discípulos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de Dios? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más importante? Y había una discusión que ustedes leen los evangelios, aparecía y reaparecía y reaparecía y reaparecía continuamente, porque entre ellos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el más importante. Bueno, unos de ellos trajeron a la mamá, Juan y Jacobo. Vino la mamá de Juan y Jacobo y le dijo al Señor Jesús, Señor, permite que estos mis hijos en tu reino se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué es lo que la mujer está pidiendo? Está pidiendo los asientos de honor. En el reino, el rey se sienta en el centro, a la derecha está su consejero más cercano y a la izquierda está el segundo. Y la mujer le está diciendo esto. Y esta discusión continuaba y continuaba. ¿Por qué? ¿Por qué querían ser el mayor? ¿Por qué querían ser el más importante? ¿Por qué querían eso? Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué imperfectos eran los discípulos. Qué rebeldes muchas veces, qué difíciles muchas veces de entender las cosas que Él les enseñaba y cuánto Él los amaba. ¿Sí? Una manera tal vez también para hablar a nosotros, varones,
Cuando tenemos conflictos en nuestra casa y nuestras esposas nos dan una serie de conflictos que nosotros consideramos injustos, cuánto precioso es el ejemplo de mirar al Señor, que dice que había amado a los suyos a pesar de que ellos no eran lo que debieran ser. Y lo mismo para las esposas, hermanas, así que no se ofendan, pero lo mismo. En el versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Fíjense nada más este versículo, el versículo 3 dice que Él tenía todas las cosas en sus manos. Aquí estamos hablando de que si existe un hombre que tenía de qué llenarse de arrogancia, si existe alguien que pudiera decir yo soy el más importante, si existe alguien que pudiera decir yo de veras soy aquí el que mis chicharrones truenan, pues es el Señor, ¿no? Dice que todas las cosas estaban en su mano. Y sabiendo Él esto, sabiendo Él que tenía toda esta gran autoridad de parte de Dios, como hombre representaba la autoridad máxima delante de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se compró las mejores ropas y se vistió las mejores ropas y se paseó para que, como una celebridad en la alfombra roja, para que todo el mundo lo viera y todo el mundo lo alabara. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 4. Sabiendo estas cosas, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en una cubeta, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla. Wow. Sabiendo que él tenía toda esta autoridad de parte de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué significaba eso, hermanos? ¿Cuál es el significado de lavar los pies? Oh, la costumbre judía, que cuando tú llegas a una casa, si eres el invitado, si alguien te invita a su casa, el anfitrión tiene que poner al criado a la puerta de la casa para que lave los pies, ¿sí? Y la labor de lavar los pies no es la labor de cualquier criado, porque en la casa hay criados y cada criado, hay unos que son menos importantes y hay otros que son más importantes, ¿verdad? Pero esa posición de lavar los pies era la posición del criado menos importante, ¿sí? El que era, ¿cómo se dice? El que tenía menor autoridad, el que era el que se mandaba para todo, al que le tocaban las labores más difíciles. Y cuando ellos vinieron a la cena, este es el relato de la última cena, cuando ellos entraron en el aposento alto, ninguno de ellos estaba dispuesto a lavar los pies de los demás. ¿Saben por qué? Porque nadie quería tomar la posición de menor. Nadie quería ser el que servía a los demás. Porque en la mente y en el corazón de ellos seguía atado el pensamiento de quién está en autoridad, es quien debe ser servido. La autoridad no es quien sirve, la autoridad es a quien se le sirve. Y ese es el pensamiento en el mundo. ¿Sí? En el mundo, los reyes, los Donald Trumps, ¿están ahí para qué? Para servirse a sí mismos. Tienen personas que vienen y les sirven. Ellos son importantes, son autoridad. Donde quiera que viajan, donde quiera que caminan, su autoridad representa esa autoridad majestuosa y los demás están ahí para atenderlos y servirles. Pero aquí, este rey poderoso, que es un verdadero rey, que tiene todas las cosas en su mano, que tiene toda la autoridad, que su autoridad es completamente genuina y que tiene todas las cosas, toma una cubeta y una toalla y comienza a tomar la posición del criado más indigno y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y entonces siempre en las situaciones interesantes siempre sale el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque cuando el Señor empieza y se acerca a Pedro, en el versículo 6 dice que Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, entienda usted la pregunta de Pedro. Pedro le está diciendo: hey, Señor, espérate, tú eres el jefe, tú eres la autoridad, ¿sí?
Lo que Pedro le está diciendo es indigno para ti lavar los pies, no hagas eso. Hermanos, ¿cómo nosotros dentro de la iglesia intercambiamos estos roles? Me da tanta tristeza a veces ver personas que quieren ser pastores, que quieren ser líderes en la iglesia porque quieren enseñorearse de los demás. Quieren entrar en la iglesia y decir, oh, yo traigo saco y corbata, yo soy más importante que los demás, ni me mires ni te acerques, yo sé más que tú, yo puedo más que tú, yo conozco más que tú, yo toco la música mejor que tú, y todo es, yo soy mejor que tú. Y la pregunta es, si aquí el Señor, que es el quien es del todo, actuó con humildad, ¿quién soy yo para erigirme en una actitud de soberbia y de orgullo? ¿Y qué ejemplo para el varón en su casa? ¿Tú tienes la autoridad de Dios? Sí. Pero ¿qué significa este pasaje y este ejemplo de Cristo para ti y para mí, varón, con respecto a la manera como debemos guiar la autoridad de nuestra familia? Y por eso el Señor le dice, Pedro, si lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro insiste y le dice, Señor, no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo está operando Pedro? Pedro está operando de acuerdo al principio del mundo. En el principio del mundo el mayor es al que se le sirve. Pero Jesús le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que entre en el reino de Dios tiene que entender que en el reino de Dios las cosas están invertidas. En el reino de Dios, el más importante es el que sirve. ¿Entendió lo que acabo de decir? En inglés le llaman the upside down kingdom, el reino al revés. ¿Sí? Porque en los reinos del mundo es al rey al quien se le sirve. Pero en el reino de Dios, si alguno quiere ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser humilde y servir a los demás. Y el Señor lo dijo, ustedes lo van a ver aquí, dice en el versículo 14, versículo 13, vosotros me llamáis, dice, versículo 12 dice, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, entienda que usted, que cuando el Señor Jesucristo dice esto, de cierto os digo, quiere decir que nos va a decir algo que es suma y completa y totalmente importante. Eso tenemos que abrir nuestros oídos y poner atención. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ok, yo soy el varón de mi casa, soy la autoridad. ¿Y mi cabeza es quién? Es Cristo. Y si Él actuó con humildad para servir a su familia en su relación de autoridad con su iglesia, con sus discípulos, ¿cómo me atrevo yo? ¿Cómo me atrevo yo a sentirme autoridad soberana en mi casa? ¿No debería yo tener la actitud de servicio, de amor, de cuidado, de atención? ¿No debería yo dirigir a mi familia con responsabilidad? ¿Cuál es la primera área donde debo guiar a mi familia? El conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a hablar más de esto dentro de 8 días, pero déjeme terminar diciendo esto, varones. Si usted no está invirtiendo tiempo para estudiar la palabra de Dios, para enseñarle a su familia, usted está fallando. Porque si Cristo es la cabeza, mi pregunta es, si yo no paso tiempo aprendiendo de Cristo, ¿cómo debo dirigir mi familia? Entonces, ¿cómo la estás dirigiendo? ¿Sí me explicó? Yo tengo que venir con mi jefe y tengo que preguntarle a él para que me enseñe, para que entonces yo pueda venir y hacer el mismo uso de las cosas que él hace. Si ustedes como varones no están pasando tiempo en la palabra de Dios para
aprender de manera que puedan enseñar a sus esposas y a sus hijos, ustedes están fallando. Hermanos, la responsabilidad de instruir a nuestras familias en la palabra de Dios no es de la iglesia. Por supuesto, la iglesia es un lugar de instrucción, pero la responsabilidad es principalmente del varón en la familia. No estoy diciendo que la mujer no tiene responsabilidad tampoco, para que las hermanas digan ahora, oh hermanos, es tu problema, ahora yo ya no hago nada. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que la autoridad representa mayor responsabilidad delante de Dios. Hermana, si usted está peleándole a su esposo la posición de autoridad en la casa, si usted está luchando contra su esposo por tener la autoridad en su casa, sépase que lo que usted está acarreando sobre sí misma es mayor responsabilidad. Porque si usted tiene codicia, porque usted quiere ser quien dirige la familia y no el esposo, sépase que esa posición implica mayor responsabilidad delante de Dios. La mujer debería pensar más que su rol es de apoyo, mientras el varón es quien tiene la gran responsabilidad delante de Dios, y esa autoridad se le ha dado ¿para qué? Para servir, para guiar, para amar, para dirigir, con mucho cuidado, con mucha ternura, con mucho amor, con mucha dirección, con mucha sabiduría, y sobre todo, por encima de todo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Vamos a orar. Ahora sí, como estamos con nuestros rostros inclinados, por un segundo más. Varón que me ha escuchado en esta mañana, si usted es honesto en su corazón, todos nosotros al mirarnos delante de este gran ejemplo estamos faltos. No existe ninguno de nosotros que podamos con verdadera sinceridad y honestidad delante de Dios decir que hemos actuado como debemos actuar. Y sin embargo, hermanos, eso no es una excusa que podemos usar delante de Dios. Hoy, si usted necesita arrepentirse, es el buen tiempo. Si usted necesita pedir perdón a su esposa, ese es un buen tiempo. Si usted necesita renovar sus votos con el Señor, es un buen tiempo. Si necesitamos hacer estas cosas, debemos hacerlo para restaurar nuestra relación con el Señor. También el apóstol Pedro por ahí nos dice que cuando nosotros no vivimos con nuestras esposas sabiamente, nuestras oraciones son estorbadas. Así que hoy le animo. Todos necesitamos ayuda del Señor. Tenemos que buscar al Señor. La única manera de poner estas cosas en práctica en nuestra vida es cuando estamos cerca de Cristo. Porque de Él viene el poder y la gracia para poder vencer en medio de esta situación. Señor, te agradecemos por tu palabra. Oramos con temor y temblor, Señor. Aquí yo exponiendo esto delante de ti, Señor, delante de mis hermanos. Porque reconocemos nuestras muchas carencias, Señor, las muchas veces en que fallamos, las muchas veces, Señor, en que en lugar de actuar por el mejor interés de nuestra esposa, nuestros hijos, en lugar de actuar para traerte gloria a ti, para honrarte en todas las cosas que hacemos, para servirte, Señor, y glorificarte, muchas veces actuamos egoístamente, muchas veces actuamos ásperamente, duramente, incorrectamente, Señor. Nos arrepentimos hoy. Te pedimos perdón profundamente con nuestro corazón. Danos la gracia para ser varones que amamos verdaderamente, varones que entendemos la gran responsabilidad que tenemos, que no abdiquemos, Señor, nuestra responsabilidad, que no le demos a nuestras esposas el liderazgo porque nosotros somos flojos, perezosos, porque nos falta interés, porque se nos hace aburrido. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a entender que el futuro de nuestra familia, nuestra relación matrimonial y nuestra relación con nuestros hijos depende de nuestra labor y nuestro esfuerzo. Y danos la gracia y la capacidad de aprender tu palabra, enseñarla a nuestros hijos, a nuestras esposas, de hacerlo con verdad, Señor. Gracias, Padre. Te necesitamos muchísimo. Dale también gracia a nuestras esposas para que pues nos toleren, para que también, Señor, nos perdonen, para que también nos acepten, para que también, Señor, sean nuestras ayudas idóneas. Gracias, Señor.
Ponemos todo en tus manos, bendice esta iglesia. Hay tanta necesidad, Señor, entre nosotros, escuchar tu palabra. Te pido mucho por muchos que no he visto, Señor, en las semanas aquí pasadas. Oro por tu gracia en la vida de ellos, oro porque hables a sus corazones, Señor. Gracias, Padre, trae tu palabra a nuestros corazones y ayúdanos en medio de un mundo que ha negado todos estos principios y que vive de manera distinta. Aún la gente dentro de la iglesia no vive de acuerdo a tu palabra. Permite que esta iglesia sea una iglesia, Señor, que se caracteriza no por hombres y mujeres perfectos, porque ninguno de nosotros lo somos, pero por un sincero y genuino deseo de poner en práctica lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor. Por último, te pido que bendigas nuestra semana de trabajo, que guardes a mis hermanos en sus caminos, Señor, al ir a trabajo, al regresar, que los traigas con seguridad, Señor, que protejas a las madres, a los hijos, a los padres, Señor, a todo mundo, y que nuestros corazones estén enfocados en la verdadera adoración a ti en todo momento. Gracias, Señor. Oramos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos.